morning, Buenos días, perdón, buenas tardes. for those that are watching via camera, Para aquellos que están viendo el video, I'm not sure how people are watching. no estoy segura de cómo las personas están viendo los videos. Some people like to skip presentations. Hay personas que les gusta saltarse presentaciones. However you come to this one, Como quiera que haya sido que llegaste a esta presentación, hopefully it's by following step by step. espero que haya sido al seguir el paso a paso. But if you haven't watched this morning's class, Pero si no has visto el video de esta mañana, 29, el del 29 de julio, Parminder, del anciano Parminder, it would be good to actually see that as we discuss his history. sería muy bueno que lo veas antes de discutir esta historia, To remind ourselves, some of us for the first time, para recordar a algunos de nosotros, algunos por la primera vez, seeing in greater detail why we have 2014 in the first place. ver en gran detalle en esa presentación por qué tenemos 2014 en este It movimiento. becomes important to see that, Y creo que es importante ver eso así, especially when you begin to see how much weight we're now putting on these waymarks. especialmente al saber cuánto peso nosotros colocamos sobre estos hitos. We're putting more and more weight onto these Cada día waymarks, ponemos más peso sobre estos hitos, making more and more application. haciendo cada vez más aplicaciones. So if you want to have the degree of faith in those waymarks that we should have, Así que si quisieses tener esa cantidad de fe que deberíamos tener en estos hitos, this morning's presentation should be watched. la presentación de esta mañana tiene que ser vista, tiene que ser Part of this asistida. series, Es parte de esta serie. possibly watched a few times, Hasta bueno sería verla varias veces, so that you can understand the waymark of 2014. de modo que podamos entender el hito de 2014. This waymark of 2014, Este hito de 2014, when we use its symbol as the midpoint, cuando usamos el símbolo de ser el medio camino, la mitad de un camino, doesn't give us 1863-2014. él no nos da 1863-2014. As a midpoint, Como punto medio, it gives us a whole segment of history. nos acaba dando un segmento entero de historia, no solamente un año. Of history. Y allí hacer una aplicación a otro segmento And I de believe historia. this is a good example of how parables are meant to work. Y entiendo de que este es un buen ejemplo de cómo las parábolas deben funcionar. It's not number crunching, No es simplemente sacar números, adding and subtracting numbers, sumar y restar números de soustraire des nombres giving them whatever meaning you feel like. y darles cualquier significado que sintamos que está bien. Our methodology is not that of a calculator. Esta metodología no es como de usar una calculadora. And unless we understand the methodology we're using, Y al menos que entendamos la metodología que estamos usando, people can really start to think that las personas pueden realmente llegar a pensar de que hacemos eso, calculation. de que es solamente un cálculo. And it's really not. Pero no es en realidad. Parable teaching. Es enseñanza mediante parábolas. So we're taking whole histories, Por lo tanto, nosotros estamos usando historias enteras y decir, este es el alfa y este es el omega. this history on top of that history. Esta historia encima de esta historia. So even when we do the 151 and the 126, Entonces, incluso cuando estudiamos el 151 y el 126, it's because we're seeing points in a story. es porque hemos visto estos puntos diferentes en una historia. 1863. En 1863, What waymark does it take you to? ¿a qué hito te lleva el 63? When we apply it, Cuando lo aplicamos, what does 1863 take you to? ¿a dónde te lleva 1863? 2014? ¿A 2014? No. 2014? What does 1863 take you to? ¿A dónde te lleva 1863? Brother Anthony. Hermano Anthony. Quel est le sujet? Brother Anthony has asked the right question. El hermano Anthony preguntó la pregunta What is our correcta. story? ¿De qué historia me quieres hablar? Because this morning Porque esta mañana we saw 1863 vimos que 1863 3. takes you to what waymark? te lleva a cuál hito. 1863 Del 63 plus a 126 más el 126 takes you to 1989. te lleva a 1989. So the correct answer Así que la respuesta correcta is what is your story? es hacerme la pregunta, ¿de qué me quieres contar?
So ¿De qué even quieres when we hablar? do take a number, Entonces, incluso cuando tomamos un número, it's the rules of parable teaching. es la regla de enseñanza mediante Because we're parábolas, connecting a story. porque queremos conectar dos historias. 1863, En you 1863 can see it going into captivity, podemos ver como cayendo en cautiverio scattering. y la dispersión. 1989, 1989 coming out of captivity, vemos la, gathering. vemos la salida de ese cautiverio y la reunión. About captivities, Así que cuando queremos hablar del tema de cautividad o cautiverio y de dispersiones y de persecución, create this story. crearemos esta historia. And you have a strong logic for it. Y tenemos una historia bastante fuerte, una lógica fuerte What's para your esto. story? ¿Cuál es la historia que estás You contando go 1863 cuando usas 1863 to 2014. y la conectas con 2014? De 63 jusqu'à 2014. Now what's our story? Ahora, ¿de qué historia estamos hablando al hacer esta? Because this is a 151. Porque este sería el 151. What's our story? C'est ¿Y quoi cuál notre es nuestra histoire? historia? Civil War. Guerra civil. We can say civil war, whole history to Podri- civil war. podríamos decir que sí, de una historia de una guerra civil a otra historia de guerra civil. That's correct. Eso es correcto. But when we do this, Pero al hacer esto, Cela, we're going to recognize its connection to 1888. queremos reconocer su conexión con 1888 también. Because now we have a 126 and a 151 that takes Porque us ahora to puedo 2014. colocar un 151 y un 156 llevándote a 2014. qui nous amène à 2014. So for this, Así que para esta we have historia, the story of a scattering. aquí tenemos la historia de la dispersión. For this, Para esta, what's our story? ¿cuál es nuestra historia? Sunday law. ¿La ley dominical? Sí, la ley We dominical. can see church and state in 1863. Podemos ver Iglesia y Estado en 1863 Church and state in 1888. y Iglesia y Estado en 1888, Taking us to 2014. ambas llevándonos a 2014. Can you see how we're connecting a story? ¿Consigues ver cómo fue que conectamos la historia? Is there the whiteboard? La brosse. It's not on the back. Do we have paper or something to wipe it out with? Alguien está buscando el borrador. That will work. So that's how we can connect those waymarks, 1863. Es así como conseguimos conectar los hitos de 1863. Can take you to different dates Te pueden llevar a diferentes fechas depending on the story you're telling. dependiendo de qué historia querramos hablar. We've already done that Ya hemos hecho eso Cela, with 1989. con 1989. 1989 Este año 89. takes you to what date? te lleva a cuál fecha? 2019. 2019. Vamos a colocar 2019. What's the story? Pero ¿cuál es la historia? A priest. De los What if sacerdotes. my story isn't a priest? ¿Y qué tal si mi historia no es acerca de los sacerdotes? Unless my story is a priest, the ¿Por qué? answer is wrong. Porque a menos de que la historia que quieres contar es de sacerdotes, tu historia está mal. My story ¿Qué tal si mi historia defeat of the king of the south. es la derrota del rey del sur? Because if it's the defeat of the king of the south, Porque si quiero hablar de la derrota del rey del sur, terminaría estando errada, it's not 2019. porque no es en 2019. This is 30 years. Esto aquí es 30 We años. take it to 2019. Si lo tomamos a 2019, The 30 years of the growth of a priest. son 30 años del crecimiento de un sacerdote. 30 years, 30 años, Christ is baptized Cristo es bautizado and he goes to work. y él empieza a trabajar. Priest after the order of Melchizedek. C'est un Un prêtre sacerdote d'après según el orden de So Melquisedec. you can create these 30 years of his life Podemos crear estos 30 años de la vida de Cristo into the story of the training of a priest. y construirlo como siendo el entrenamiento de un sacerdote, From birth desde su nacimiento
to when he's 12, hasta Jusqu'à ce qu'il ait 12 cuando ans. tiene 12 años, 2001, que es 2001, and he teaches, and he goes to the temple. él empieza a enseigne enseñar en ensuite el et va au templo. temple. 12 years, Luego 12 años de ese lado, de crecimiento. 18 years active labor, Luego 18 de labor activa, constructing, Il en construcción. the construction of the temple. Es la construcción de un templo, así como Jesús era carpintero. Luego es bautizado, He goes into the wilderness Il va va dans le désert al for desierto 40 days, por 40 días and then he does some work. y luego comienza a trabajar de nuevo. And all of this Y todo esto is how you can construct the story of a priest. es como construyes la historia de un sacerdote. And we put the story of a priest over our reform line, Y hemos puesto la historia de este sacerdote encima de nuestra línea de reforma and we see it fits. y vemos que encaja. But when we've discussed 1989 in these classes, Pero al discutir 1989, como lo hemos hecho en estas clases, 1989, tenemos 1989, defeat of the king of the south, la caída del rey del sur, falls till 91. que termina cayendo por completo en el 91. Esta historia la podemos cortar It'll be Panium, y se convertiría aquí Panion, defeat of the king of the south, la derrota del rey del sur the beginning of its fall. y el comienzo de su caída. So 1989 can be telling you the story of Raphia or Panium. Así que en 1989 te pueden dar la historia de Rafia o Panion. Raphia ou Panium. It depends what story you're telling. Dependerá de qué historia quieres hablar. We're not taking a number calculation No estamos tomando un cálculo to numérico take us to Panium. para que nos lleve a Panion. Doing that for Raphia Si hacemos eso con Rafia, Raphia. because this 30 years is relevant for a priest. es por causa de que estos 30 años son relevantes para los 30 sacerdotes. years is meaningless Pero 30 años no tiene sentido, no tiene significado when you're discussing the king of the south. Lorsqu'on parle du cuando roi du discutes Sud, acerca del rey del 30 sur. years No hay 30 años in that story. en esa historia. Does that make sense? est-ce que Tiene ça a du sentido. sens? So 1863 Entonces, 1863 takes you to the time of the end. te lleva al tiempo del fin. If what you're discussing Y si aquello que estás discutiendo o hablando captivity of God's people. es acerca de la dispersión y la reunión del pueblo de Dios o el cautiverio del pueblo de We Dios, have another subject. Nous avons un tenemos autre otro sujet. tema. We're discussing a civil war, Supongamos que estemos discutiendo el tema de la guerra civil y el asunto de iglesia y the Estado, rising up of a movement el levantamiento de un to movimiento reform America. que quiere reformar a los Estados Unidos. Réformer l'Amérique. And using that story, Usando esa Dans historia, cette histoire, we choose the 151, usamos el 151 connect two histories, para conectar dos historias, as you would for a parable. así como harías con una parábola. Do you have any questions or thoughts? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pensamientos? Hermana Manuela. 91, donc la destruction du roi du Sud, il n'a pas les 30 ans dedans. So to come back on, you said that 1999 to 1991, the fall of the king of the south, you don't have the 30 years in there. Mais si tu fais 80, Habías hablado de que la historia del 89 al 91 y la caída del rey del sur no tiene nada que ver con los 30 años o un número 30. But if you do 1989, 1991, and then Raphia, Panium, Sandelo, then you find the 30 years again. Pero cuando haces 89, 91 y luego Paño, ley dominical, no digo Rafia Paño, ahí ves los 30 años. 19, Creo que es lo que la hermana está preguntando. 2019 to Panium, on voit les 30 ans, non? we see the 30 years, no? De 2019 a Paño, creo que venemos los 30 años. Bah, 2019 à Panium, It's 2 years, so I think I'm missing your point. c'est 2 ans. Son 2 años, o tal vez no estoy entendiendo lo que me quieres decir. Pour le laps de temps de 89 à 2019, il y a 2 ans. Et de Il y a, attends, 80 attends, redis. de 89 à 2019, il y a les 30 ans. So from 89 to 2019, you have 30 years. De 1989 a 2019 son 30 años. 1991 to Pero cuando haces 1991 a 2021 también tienes 30 años. Celle-ci comment? But you say it's not the 30 years history. So Pero tú dijiste que no es una historia de 30 años. 1989, 1989 king of the south. es que, según el rey, para el rey del sur, ¿qué fue 1989? the beginning of the defeat. El comienzo de su Go caída. to Daniel 11:40, Si fuésemos a Daniel 11:40, part A. parte I A, would say 1798 diríamos que 1798 98. is what for the king of the north. es que para el rey del sur.
It's the defeat of the king. es la derrota del rey del sur. We use a particular phrase. Nosotros usamos una frase Call it the específica, deadly wound. lo llamamos la herida mortal. So 1798, 1798 say deadly wound. decimos que fue una herida mortal BLE. para el papado. 1989 herida mortal And then para el rey del sur. MRTELLE. So deadly wound, Así que es herida mortal, 1989. 1989. If you were to go to part A, Cuando vamos a la parte this B, is a whole study we haven't done here, but it's been done in Guadeloupe. es un estudio que no ha sido hecho aquí, pero sí en Il a Guadalupe. été fait en Guadeloupe. 40 part A, 40, parte A, 1798. 1798. The deadly wound of the king of the north. Es la herida mortal del rey del norte. Part B, Parte B, 1989. 1989, Of the king of the south. es la herida mortal del rey del sur. 1989. 1989, Est-ce que le ¿será que el rey del sur ya murió? No. No estaba muerto. King of the south has to fall. El rey del sur tiene que caer. Going to fall il Cae va tomber until 1991. hasta 1991. 1798. En 1798, King of the north receives a deadly wound. el rey del norte recibió una herida mortal también. Ellen White says it goes into captivity. La hermana White dice que cayó en cautiverio, But then she says it dies in captivity. pero luego ella usa la frase y murió después Doesn't en die cautiverio. in captivity in 1798, No murió en cautiverio en 1798, 1799. sino en 1799. So 1798 and 1989 are the deadly wounds. Así que 1798 y 1989 son herida mortal, But that deadly wound pero esa herida mortal is just beginning the process. es solamente el comienzo del Then proceso. they're going to bleed out, Luego, él tiene que sangrar o then desangrarse they're going to die. hasta morir. Part A, that's 1799. Part B, that's 91. Parte A es 1799, parte B es 1991, cuando muere finalmente. So if we take this model Entonces, si tomamos este modelo and we want to connect it here, y queremos conectarlo aquí, we have to go to the next deadly wound. tenemos que ir a la próxima herida mortal. Yes? Oui. If we go to the next deadly wound, Si vamos a la próxima herida mortal, it's Panium, sería Panion and it's 2021. y sería That's 2021. the deadly wound. Esa es la herida mortal. And then it's going to bleed out Y luego va a desangrarse and die. hasta morir It's Sunday law. À la loi du dimanche. en la ley If we're going dominical. to cut our line, Donc si on veut couper nos lignes, we can't take a death and a deadly wound En- and overlay them. Entonces, si queremos cortar las líneas, no podemos tomar una herida mortal y una muerte y ponerlas una encima de la otra. Panium, Esto es Panion. We have to connect the deadly wound to the deadly Tenemos que conectar herida mortal con herida mortal. mortelle avec la blessure mortelle. Does that make sense? ¿Será que tiene sentido para ti? When we do it this way, Lorsqu'on le fait comme Cuando lo ça, hacemos de esta we're forma, connecting a pattern in history. estaremos conectando un patrón en historia, So you're taking one pattern de modo que tomaremos un, with another pattern, avec un un autre patrón forcing them together. junto con otro patrón y los queremos forzar qui est donc para un que se enseignement encajen. parabolique. Y eso es la enseñanza sobre Methodology is parábolas. based on parables. Nuestra metodología está basada en parábolas. This 30 years enables us to see this history. Estos open it up. 30 años nos permite ver la historia de estos 30 años. Et elle l'ouvre à nos yeux. So it is important. Por lo tanto, es importante. But people can get so excited by math. Pero las personas pueden emocionarse mucho con los números They think this is our methodology and it's not. y pensar de que esa es nuestra metodología, pero no lo es. Mais ça ne l'est pas. It's not number crunching, it's the parable itself. No es simplemente inventar números, sino parábolas. Parabole en elle-même. Numbers are one mechanism to open up a history. Números es un mecanismo para abrir C'est un historias. mécanisme pour ouvrir l'histoire. Sometimes we use numbers to open it up, sometimes we don't. Algunas veces usamos números para abrir historias, otras veces no los usamos. We overlay these two histories. Estas dos historias las ponemos una encima de la We otra see the repeating pattern. porque podemos ver el patrón repetitivo. Se répète. Don't need a number No necesitas un número to be able to connect them. para tener la capacidad de This conectarnos. 30 years Estos 30 años serves a purpose. It helps open up the parable. tiene un propósito, nos ayuda a abrir una cierta parábola. But it's just one way to add extra information or open up a history. Pero es solamente una manera de añadir más historia, más información. It's not the methodology. No es la metodología en sí mismo. En elle-même. Is that okay? ¿Está bien? So
So when we go to the 126 and the 151, Cuando estudiamos entonces acerca del 126 y el 151, they're opening up histories ellos abren historias and they're taking Ils ouvrent these l'histoire. prophetic dates, y luego tomar estas fechas proféticas, particularly 1863 and 1888, particularmente 1863 y 1888, 1888. and we use 1893, Et nous utilisons usamos también 1883 them to our history. y los conectamos con nuestra historia. Is this okay? C'est bon si j'efface? So we've connected 1893, Nous disculpen, avons dijo. connecté 1863 to 2014. Hemos conectado 1863 con 2014 y luego nos dimos cuenta de un patrón repetitivo. qui se répète. 2014 is a midpoint. 2014 es un punto en medio 1863 is a midpoint. y 1863 también. We already know that 1863 is the history of church and state. Ya sabemos que 1863 contiene la historia de iglesia y Estado. If we expand that, Si expandimos eso, we want to understand why church and state are coming together in the first place. o sea, querer entender por qué la iglesia y el Estado se unió en ese tiempo es por causa de una guerra civil. See, this is the midpoint of the Civil War. Y vemos que el 63 es el punto en medio de la guerra civil. The Civil War is a catalyst for church and state. Y la guerra civil fue un catalizador para la unión de iglesia y Estado. L'Église et l'État. So then we can cut our line. Luego podemos cortar nuestra línea We're going to bring this history under our own. y traeremos esta historia y la pondremos debajo de la nuestra. 2014 is a midpoint Luego, sabemos que 2014 es un punto en medio between 9/11 and 2019 entre el 11 de septiembre y el 2019 because of the dates of Millerite history. por causa de las fechas de la historia milerita. L'histoire des Millérites. April 19 El 19 de abril to October 22 al 22 de octubre is 6 months. son 6 meses. Midpoint is July 21, Le point El du punto en milieu, medio es c'est el 21 de julio, Boston Camp Meeting. el campestre de Boston. Do you have any questions or thoughts? Est-ce que vous ¿Alguien tiene preguntas o pensamientos, ideas, comentarios? So we're just going to go to our homework before we revise. Así que vamos primero a nuestra tarea antes de continuar. Sister Melissa, Hermana Melissa, tell us about Harriet Tubman. háblanos acerca de Harriet Tubman. Harriet, pardon. C'était une femme qui était une esclave qui s'est échappée en fait. So it's a slave that escaped, a woman. Es una mujer esclava que escapó Ensuite, après s'être libérée, est redescendue en fait, aider sa famille, enfin ceux qui étaient restés. And once she escaped, she came back to help her family. y después de haber escapado, ella regresó para ayudar a escapar a otros, a su familia, etc. Elle était déjà depuis très jeune, très comment dire, remontée contre. She and from what I read, from very young, she was really like up against all that system. Y desde muy pequeña ella siempre estuvo en contra de ese sistema. À un moment, elle avait une blessure à la tête et elle. Vas-y. And I think that at one point I read that she had a wound on her head. Et elle a commencé Y creo que en algún momento ella tenía una herida en la cabeza Began to see visions. y tuvo visiones. Je crois que en fait, ce sont ces visions-là qui l'ont toujours guidée dans son objectif. And I guess it's those visions that led her in her goal. Y creo que fueron esas visiones que la guiaron en sus metas de liberar a los esclavos. Gracias. Christiana, Hermana Cristiana, do you want to add anything to that? Est-ce que tu ¿quieres añadir algo a eso? Effectivement, quand elle a eu cette vision en fait, qui lui a permis de voir sur quelle voie elle pouvait sauver les esclaves. So she had this vision where she was able to see how she could save the slaves. Ella empezó a tener visiones de cómo liberar a los esclavos Elle a été formée par son père. She was trained by her father. Et durant Parece que le lloraba a su papá. renforcée physiquement. And what strengthened her physically? Et durant ce temps-là, elle a eu des contacts No entendí esa avec parte. les marins, And during that time, she was in contact with Marines, les marins noirs libres, black people, qui lui ont permis d'apprendre, comment dire, ouais, voilà, enfin pas les langages, enfin des voies de communication secrètes. that
taught her the secret communication. et des Parece voies que alguien le enseñó acerca de unas and comunicaciones how to secretas escape. y de cómo debía escapar. Quand elle s'est enfuie, And when she fled, elle est Y très vite cuando revenue se escapó, chercher, des membres de sa famille. very quickly she came back to find members of her family. muy rápidamente volvió a encontrarse con miembros de su familia o otras personas. Voyage comme ça. And I think she did about 13 trips. J'ai été surprise par des Parece que hizo un I viaje. was surprised by the dates qui ont Me marqué sorprendí por las fechas when she lived. de cuando ella 1844. hizo cierta cosa. For example, we had 1844 when she got married. Por ejemplo, tenemos 1844, que fue cuando ella se casó. En 1863, il est dit qu'elle devient la première femme dans l'histoire des États-Unis à planifier et conduire un raid militaire. Alors, je sais pas comment- In 1863, it says that she's the first American woman in America to lead a raid, military raid. Alors, elle s'est Parece que en 1863 ella es la primera mujer americana en dirigir una tropa militar. Fighting a lot for the women's rights. Ella también peleó por por los derechos de libertad de las mujeres y para que les permitieran votar. Alors, 1888, c'est aussi une date que j'ai repérée. 1888, there also was a date that I noticed, 1868 es otra fecha que también noté acerca de ella. and it says that on that year she became way more active Juste Parece que ese año se hizo más activa, for the women's vote. comenzar a luchar por el voto de las des mujeres. interventions publiques. She does public speech, Ella daba discursos públicos. 1880. 16. It starts in 1896. Comenzó en 1896. Colored Women. So she goes to the Association of Colored Women, Fue a la Asociación de las Mujeres de Color Elle a fait durant sa vie pour pouvoir aider les autres. and she explains what she did in her life to save others. y explicó lo que ella hizo para salvar a otras personas. Elle va quoi? Elle va être aidée par beaucoup d'abolitionnistes. So she's going to be helped by a lot of people against slavery. J'ai été marquée par no entendí esa phrase parte. qu'elle a prononcée sur son lit de mort à 91 ans en 1913. So I was kind of struck by her last sentence on her deathbed when she was 91 in En 1913. 1913. Parece que ella murió a los 91 años en 1913. Place pour vous. She said, I'm going to prepare a Ella le dijo a alguien, voy a preparar un lugar para ti. No entendí muy bien That's realmente. the sentence we heard Jesus say. Que parece que es una oración que también Jesús dijo That's why I cuando kind of so. iba a morir o algo así. Thank you. Merci. Muchas gracias. Informative. Très Muy informatif. informativo. Did anyone watch the trailer? Est-ce que ¿Será que alguien quelqu'un pudo ver el regarde tráiler de la película? You saw the trailer. You did. ¿Tú lo viste? What year did she escape? ¿En qué año ella escapó? Does anyone know? ¿Será que alguien sabe? 1849? 1849. En 1849 ella escapó. She immediately goes back Inmediatamente to regresó rescue her family. para rescatar a su familia. Sauver sa famille. She knows the trail now. Maintenant, elle connaît le chemin. Ella conoce la vía de salida, Elle l'a o por lo menos la practicó, elle l'a pratiqué. She's going to go back and start bringing people. y empezó a usar ese camino para ayudar a otras personas a That's huir. 1849. Eso es 1949. 1850, En 1850 becomes much harder for her to do that. se le hizo más difícil seguir haciendo Why eso. is that? ¿Y por qué? Why does her work get so much harder the next year? ¿Por qué su trabajo se hizo más difícil el próximo año? Sister Natasha? Ça, j'ai compris. They want to kill her. Porque la querían matar, Her head. querían su cabeza. Wanted and known. Donc elle est connue. Ella la pusieron en un letrero de There's another que la buscaban, así como un criminal. Pero había un problema mucho más serio. It's not just her, it's everyone. No era solamente ella, eran todos. Par rapport au Congrès. It comes from the government, yes. Sí, fue algo algo que lo lanzó el Congreso, es cierto, el gobierno. Yes.
So there's a law that came out saying the slaves in the north are no longer protected. Parece que salió una ley donde no podían proteger a los esclavos que huían o algo así. Somebody sees them, they have to denounce them and bring them back. Si alguien los veía libres, tenía que denunciar y traerlos de vuelta. Do you Exactamente. remember what it's called? Est-ce que tu ¿Recuerdas cómo se llama esa ley? Given that it's the law Es una ley passed in 1850. pasada en 1850, publié en 1850? It's known as the Fugitive Slave Act. conocido como el Acto de los Fugitivos. Prior to this, Esclavos fugitivos. Acto contra los esclavos fugitivos. if you escaped the South, Si escapabas del sur you went north. y ibas al norte, You went north into freedom. Dans la liberté, al norte era la libertad, Protected you. ils vous te protegían. In 1850, En the 1850, government passes a law el gobierno pasó una ley saying that the slaves that have escaped into the north, diciendo que esos esclavos que habían escapado al norte they will no longer protect. no podían ser ya protegidos. And if anyone wants to go up and find them, Y si alguien quería ir a encontrarlos, trouver, or if they're spotted in the north, o si estaban escondidos en el norte, they'll be arrested and taken back into the south. serían arrestados y llevados de vuelta al sur. ramenés dans le sud. So she's gone into the south to rescue her family Así que ella fue al sur a rescatar a su familia Sa famille. and others. y a otros, When they get into the north, they're no longer safe even there. y cuando volvieron al norte ya ni siquiera estaban a salvo en el norte. Même là-bas. So she starts trying to get them farther and farther north up into modern day Canada. Donc, Y, elle y los essaie de empezó a les llevar amener cada vez más al norte vers hasta le llegar a lo nord, que hoy en día dans es l'actuel Canadá. So it's this Fugitive Slave Act of 1850. Así que es este acto contra los fugitivos esclavos que fue pasado en To 1850 discuss that in more detail. y queremos discutir acerca de eso en mayor detalle. Our other piece of homework Notre Tenemos autre otra tarea. partie de devoir, is the New York Times article. El artículo del New York There's Times. a couple of reasons that we're doing this, Hay un par de razones por las cuales hacemos esto. cela, this type of homework. Este tipo de tarea. Someone gave a testimony Alguien dio un quelqu'un a donné testimonio témoignage, and said that when they watched a documentary, y dijeron que cuando miraron un documental they could much more clearly see the fulfillment of what we're talking about in our day. pudieron ver de manera más clara el cumplimiento de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro tiempo. That what we're talking about really is happening right now. De que lo que estamos hablando en nuestro mensaje realmente está aconteciendo. It's been building for years. et que Pero se ha cela, estado ça construyendo así por depuis años. des années. So when you go into history yourself, Entonces cuando tú mismo estudias la historia, even outside of homework, incluso fuera de tareas, and por- you see what's happening, Et que y vous ves lo que voyez está ce qui se pasando, passe, you connect it to past history, lo conectas con historias pasadas your faith will just go stronger in the connections that we're making. y tu fe se hace cada vez más fuerte en las conexiones que hemos hecho. dans les connexions que nous faisons. So the homework really is to just get us comfortable with research. Así que la tarea es simplemente para sentirnos cómodos con el buscar y investigar por nosotros mismos And try to give some direction for where I think we should be looking. y tratar de darles algo de dirección para que sepan hacia dónde deberíamos Take mirar. it much farther than that. Pero espero que las personas se lo tomen más serio que eso And go into look into these histories for themselves. y busquen en periódicos por sí mismos So y this otras Fugitive cosas. Slave Act, Donc cet Así acte que de- en el 50 se pasó este acto connected to 1850, connecté à acerca de los esclavos fugitivos. that's an external event. Ça, Eso es c'est un un evento événement externo. externe. What happened internally? Pero ¿qué Mais pasó de manière internamente? interne, qu'est-ce qui s'est passé? What's 1850 in Millerite history? ¿Qué es 1850 en la historia milerita? Events do we place? ¿Qué evento colocamos? The second chart, Deuxième El charte, segundo diagrama del 50. we also mark the Laodicean condition. También marcamos la condición We mark laodicense. internal events in 1850. También marcamos unos ciertos eventos internos en 1850. So you should automatically know Así que automáticamente deberías saber savoir that it's worth looking into this Fugitive Slave Act. il est important de regarder cet acte d'esclavage fugitif. It has some relevance. Cela de que el a- asunto del acto contra los fugitivos tiene algo de She's doing relevancia. her work in 1849 through the 1850s. Así que esta mujer estaba haciendo sus obras del 49 a los 50, Then she's fighting on the side of the North during the Civil War. luego ella peleó por el norte en la guerra civil. Our second piece of homework, Deuxième Y la partie otra de tarea que también devoir, teníamos, New York Times article. el artículo del New York Times, Has anyone not received that? est-ce que ¿será que quelqu'un alguien no ne l'a lo pas consiguió recibir? You haven't received that, ¿No lo has reçu? recibido, N'a pas reçu? Mr. Schumann? hermana Shimel? Okay. I would
still encourage you to read that. Todavía quiero animarte a que lo Tu leas. dois le lire. Why Trump reigned as King Cyrus by the New York Times. ¿Por qué Donald Trump reina como el rey Ciro según la New York Règne en tant que Times? roi Cyrus, d'après Brother le New Eric. York Times. Hermano Eric, What did you learn from that article? Qu'est-ce que ¿qué tu pudiste as appris aprender de ese cela? artículo? The evangelical churches Que las iglesias evangélicas consider him as Cyrus, Cyrus representing. lo consideran como un representante de Ciro, It's the Cyrus king who freed the Jewish people. así como Ciro fue el rey que liberó a los judíos. So same, they think that Trump is going to bring the USA. Entonces ellos dicen de que Trump va a llevar a los Estados Unidos a la primera condición, como era en el pasado. If we just went, C'est quoi? Quelle est la première condition? perhaps they should have asked Donald Trump that before they elected him. Peut-être qu'ils auraient dû poser cette question. No à entendí la Donald Trump pregunta, avant de disculpen. He says when Make America Great Again, Si Donald Trump dice, hagamos América grande de nuevo, people have gone to his rallies with a camera, las personas iban con sus cámaras a los rallies, a las campañas de él, said when was that great point in time Y- you want to take us back to? y había personas que preguntaron, ¿cuál es ese tiempo al cual nos quieres llevar? ¿A qué te refieres? People supporting him have no idea, Pero las personas que lo apoyan a él no tienen idea. but we want to see. Pero nosotros sí queremos ver. The first paragraph El primer párrafo says the month before the midterm elections 2018. dice, el mes justo después de las elecciones de medio término, 1,000 theaters en 2018, screened the Trump prophecy. 1000 cines pasaron la película La profecía de Trump. L'histoire d'un homme qui Es una historia sobre un hombre que dice que tuvo una visión Donald Trump would be president, donde él vio que Donald Trump sería fulfill the presidente 45th chapter of Isaiah. y cumpliría el capítulo 45 de Isaías. Now he has this vision in 2011 supposedly. Así que supuestamente este hombre tuvo esta visión en 2011. We can do a lot just with that. Podemos ya hacer mucho junto con esto, 2011 is a significant con esta información, waymark and that connects perfectly. porque 2011 es un hito significativo y se conecta perfectamente. But just go to the first sentence. Pero vayamos a la primera oración. 2018 midterms. En las elecciones del medio término en 2018, What month is the midterm elections? ¿qué mes fue las elecciones del medio término en los Estados Unidos? So it's the month before. Donc El là, mes c'est le mois anterior. avant. What month was that? Donc c'est quel ¿Qué mois? mes estamos hablando? October. Octobre. En octubre. 2018. 2018. Ellos dieron el mes anterior a las elecciones de medio término. En interne. Así Pourquoi que octobre 2018? solo 2-3 meses antes de The 2019. midnight cry. Le mini- El clamor de medianoche fue dado allí. In October, Así que nosotros estamos diciendo en this is octubre, what Donald Trump is. esto es lo que Voilà Donald ce que Trump Donald es. Trump est. What's happening in theaters. Pero ¿qué está pasando en los cines con esta película? Another side Un El autre otro côté, lado is lifting up their Bible está tomando sus Biblias y levantándolas saying we also believe Donald Trump is a fulfillment of prophecy. y dice, nosotros también c'est creemos que qu'ils Trump es croient cumplimiento de la également que profecía. Trump est un accomplissement de la prophétie. But he's not Hitler, he's Cyrus. Pero él no es Il n'est Hitler, pas él es Hitler, Ciro. il est Cyrus. Both have the same inspiration, Ambos usan la misma inspiración using some of the same chapters and verses. Ils y hasta utilisent usamos certains des capítulos chapitres parecidos et o mêmes versets. versículos. Two completely opposite conclusions Dos Et, conclusiones deux, completamente complètement diferentes opposées in y October opuestas 2018. en octobre dadas al mismo tiempo en octubre del 2018, interne et interno y So externo. the first sentence Así que la primera oración places us in our midnight cry, nos coloca en nuestro clamor de medianoche shows us what the message that's being given externally. y nos muestra cuál es el mensaje que está siendo está siendo dado de manera externa. As you scroll down, Alors, Al nous seguir, descendons, you read through those paragraphs. nos damos cuenta durante esos párrafos, It begins the identification of the 45th president, donde ellos comienzan a identificar de que él es el presidente número 45 Cyrus. avec y Cyrus. lo, Isn't just some crazy evangelicals on the fringe. y lo conectan con Ciro. No son simplemente unos evangélicos locos que están allí, sino que esto fue escrito por Universidad Liberty, President is Jerry Falwell Jr. donde el presidente de esa universidad es Jerry Falwell So Jr. homework Así que tarea for tomorrow night. para mañana en la noche. I want us to look, Quiero que estudien Je veux qu'on regarde, research qu'on acerca Jerry Falwell. de Jerry Falwell. Look at the father, Quiero que vean quién es el papá look at the son. recherche, regarder le y el fils. hijo. This
This is Jerry Falwell Jr. Là, on Y quiero parle que estudien acerca de Jerry Falwell Start Jr., with the father and then look at the son. pero comiencen viendo la historia del papá y luego la del hijo. So those are behind seeing Donald Trump as a fulfillment of prophecy are not some crazy fringe evangelicals. Así que esas personas por detrás de todo que creen que Trump es el cumplimiento de profecía, no son un montón de evangélicos locos. This is mainstream evangelicals. Estos son los evangélicos, Sí, le groupe majeur des évangéliques. ¿cómo se dice? And then they say how it's been picked up by Fox News. Los Et ensuite, evangélicos ils más expliquent comment principales. cela a été, repris par Fox News. Janine Pirro. Y luego también aparece Janine en Pirro, Fox Janine News. Pirro. So there's a couple of things about Donald Trump that they particularly like. Hay un par de Il y a cosas que certaines ellos choses par rapport à particularmente les Trump gusta qu'ils aiment acerca de Trump. particulièrement. Does anyone else want to add in what they saw in this article? ¿Será que alguien más quiere añadir qué vio, qué notó en este What are artículo? they seeing in Donald Trump? Qu'est-ce ¿Qué qu'ils ven voient ellos en en Donald Trump? Sister Julie. Los evangélicos. Hermana Julie. They said that in the Bible times, with Cyrus, it was mainly the men that were ruling. Parece que en el tiempo de Ciro él era el hombre principal que reinaba. So I don't exactly remember the connection with they made with Trump, but it was that. Yes, Oui, they make that point. ils font ce point. It's near the bottom C'est vers la fin. of the article. Llegando a la parte final del artículo, Mr. Drollinger. Mr. Drollinger, Mr. Drollinger, Ralph Drollinger, Ralph Mr. Rollinger leads the weekly Bible study groups in the White House. es el que dirige el estudio bíblico de semanal de la Casa Attended Blanca. by the Vice President and members of Cabinet. Y miembros del gabinete y el vicepresidente van a esa clase de estudio bíblico. He likes to use the word king. Él le gusta usar la palabra Makes a rey point. y siempre dice, Il en fait un point. The Bible only describes male leadership. la Biblia solo describe a líderes hombres masculinos. So if they're going to set up a Christian nation, Por lo tanto, si ellos quieren crear una religión, it has to be patriarchal. Elle doit être una nación cristiana tiene que ser So when they come to patriarcal. 2016, Por lo tanto, cuando llegamos a 2016, faced with either a patriarchy ellos o se encuentran con un or a patriarcado woman, o con una mujer. their decision. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron los evangélicos? Why? pourquoi? Al hombre. ¿Por qué? Because it accomplishes prophecy. Porque es el cumplimiento de profecía, según ellos. Parce que Cyrus est un Porque roi. él es un So it rey. fulfills their idea of the prophecy. Ellos ven cumplirse las ideas que tienen de la But profecía. I think it's much broader and deeper than that. Y creo que es aún más Plus profundo large, que encore eso. plus profond que cela. They're taking the same books that we have, Ellos usan los mismos libros que nosotros tenemos, reading the same verses, leen los mismos versículos and saying our choice has to be Trump. y dicen nuestra opción tiene que ser Donald Trump. We should be able to read those same verses Nosotros deberíamos también poder leer esos versículos and say that the choice has to be Clinton. y decir que la opción tiene que ser Clinton, Do that. pero no lo hicimos. ¿Por qué? We have the same words. On a les Tenemos same las mismas rules, palabras. the same rules. We don't have the same rules. Same rules as who? Les mêmes règles que qui? Las mismas leyes o reglas de qué? As them when they're studying. Las reglas que ellos usan al estudiar. Pero nosotros llegamos a la misma conclusión que ellos llegaron. So the problem is we do have the same rules. El problema es que sí tenemos las mismas reglas. And when they read that into inspiration, Y so cuan- do we. Lorsqu'ils Y lisent cuando cela ellos dans leen l'inspiration, eso, nous aussi. también nosotros lo leemos. So what's the problem? ¿Cuál fue el problema? You have one book, Tenemos un libro, could just be specific and say Isaiah 45. podríamos ser específicos y decir Isaías 45. Two sides, Hay dos lados reading external events que leen eventos externos and a document y documentos in completely opposite ways. en una manera completamente opuesta. The only reason La única razón we would be on their side Pour laquelle nous serions que de leur podemos côté. que acabamos estando del lado de ellos es porque estábamos leyendo como ellos leen. Est-ce que vous pouvez voir cela? Mr. Manuel. Et le chapitre 45 d'Ésaïe. Because they're linking the 45th president with Isaiah chapter 4. Porque ellos juntan el número 45 Nous faisions.
de presidente, porque él es el presidente número 45 con el capítulo 45 de I Isaías. got a message from someone in this movement 2 days ago who said that. Hace 2 días me llegó un mensaje de una persona que dijo lo que acabas de decirme. Disait ça. They know everything that we're saying. Ellos saben todo lo que están diciendo. They don't disagree with it. Ellos dicen que no discordan con eso, To say. pero se ven forzados a decirlo. Trump must be partly good. Que Trump Ellos tienen que aceptar de que Trump debe ser algo bueno, He's doing must be necessary. que lo que él está haciendo debe tal vez ser necesario, He's Cyrus. porque él es Ciro. So we weren't just saying it then, we're still saying it. Así que aunque no lo decimos ahí, de hecho sí lo estamos diciendo. Ella está hablando de que hay personas que se excusan para decir une personne ça cosas veut de dire Trump, pero realmente lo terminan haciendo él algo bueno, They might por lo menos not be un willing poco. to say they have the disease. peut-être qu'ils ne veulent Tal pas vez no dire quieran qu'ils ont la aceptar maladie. de que se If they carry equivocaron. the symptom, they have the disease. Mais Tal vez no quieran decir que tienen la enfermedad, pero si tienen los síntomas, tienen que tener la enfermedad. Moi, je ne Yo no cherche quiero andar pas les buscando maladies. You enfermedades, see the symptoms of it. pero sí puedo ver los síntomas. We had them all in 2016. Tenemos más, mucho All the más. symptoms. On avait Todos los tous ça, mais síntomas estaban en nosotros en Same 2016, as the evangelical de que world. leíamos de la misma forma que el mundo evangélico. évangélique, hein. We have to make sure that we're not still showing the symptoms. Tenemos que asegurarnos de no tener los mismos síntomas nunca más. And I would ask, Y yo pregunto, how then do you read those passages? ¿cómo lees entonces esos pasajes In Isaiah 45. Dans Isaïe de Isaías 45? It's okay. I'm not meaning to begin a discussion on Isaiah 45. No quiero comenzar una discusión acerca de Isaías 45, But the first point is to recognize that we read wrong. pero el primer punto es reconocer que leemos mal o leímos en aquel momento. I would suggest Yo sugiero, inconsistently. on lit de inconsistentemente, manière inconsistante. Sister Manuela. En regardant- Hermana Manuela. En regardant le chapitre 45 de tous les livres de la Bible, By looking to all the 45th chapters of the Bible, Al estudiar todos los capítulos 45 de la Biblia, chapitre 45, there's only 5 Bible books who have 45 solamente hay 5 libros que tienen capítulos que tienen 45 o más capítulos. je ne sais pas comment eux ils font leur lien. Ils font quoi? Je ne sais pas comment eux ils font leur lien. So I don't know how they link, Yo no sé cómo ellos unen eso con él, On se voit à travers nous ce qu'on fait comme application. but when we read those chapters, we see ourselves when we make the application. pero cuando nosotros leemos esos capítulos nos vemos a nosotros mismos al ver la aplicación. Sí, I don't think Trump is the deliverer of God's people. yo no creo que Trump es el libertador del pueblo de Dios. So I think you're correct to read it differently. Así que creo que estás en lo correcto al leerlo diferente, Différemment. Without going into the details of the chapters, sin entrar en los detalles del capítulo. knowing if we're on the same side as those bringing about Sunday law, Sabemos que si estuviésemos del mismo lado de aquellos que van a traer la ley dominical, we're failing Sunday law. estamos fallando la ley dominical. So the first conclusion that we have to come to Así que la primera conclusión que tenemos que llegar is that we've read wrong in 2016. es que hemos leído mal en 2016 And then y luego start considering how to read right. Nous commençons empezar a considerar cómo leer de manera correcta. When I talk about symptoms of a disease, Cuando hablo de síntomas de una enfermedad, I've already been covering conspiracy theories, ya hemos hablado mucho de teorías de conspiración Inspiration. saying conspiracy theories are a symptom, y hemos dicho que las teorías de conspiración son un C'est un síntoma symptôme. and the disease y la enfermedad is our methodology and our worldview. es nuestra metodología y nuestra visión del mundo. Sister Natasha. Hermana Natasha, When you say we read wrong in 2016, cuando dijiste de que leímos mal en 2016, because I think that we understood that Trump was the one to be elected, porque creo que nosotros habíamos entendido de que Trump tenía que ser elegido. what do you mean by the fact that we read wrong? ¿A qué te refieres cuando dices de que leímos mal en 2016? Si tú pensaste que era Trump, Should have raised your voice higher in 2016 debiste haber hablado un poco más alto en 2016 para que te escucharan. because it was drowned out by all the people saying it could be Clinton, she's a globalist. Porque hubo un montón de gente diciendo que pudo haber sido también Clinton porque ella era globalista Qui disait que ça pouvait être de Clinton parce qu'elle était globaliste. And a woman. y era mujer. Eve made trouble, so she must make trouble. Ella hizo problemas, entonces él también hizo problemas. Créer le problème aussi. Because I heard no distinct sound saying it was Trump. Yo no escuché a nadie diciendo de manera clara que tenía que ser Trump. So this is a really good
document Donc ça, c'est Este es un très documento bon muy bueno, el gives us artículo de an New York insight Times, into the way that the evangelical world is thinking. que nos da un vistazo de cómo es la mentalidad evangélica. They're thinking prophetically. Ellos piensan de manera profética. So when we go into the history of the Civil War, Así que cuando vamos a la historia de la guerra guerre civil, you have the North and the South. tenemos el norte y el sur. Which side is... So you have Abraham Lincoln. Tenemos a Abraham Is he Lincoln. good or is he bad? ¿Será que él es bueno o es malo? It depends. Depende. Ça dépend. When is he good? ¿Cuándo es bueno? Slavery. Cuando está en contra de la esclavitud. Pero ¿cuándo es malo? Dictatorship and church and state. Cuando hace una dictadura y une a la iglesia y el Estado. L'Église et de l'État. So when we do this story of in God we trust and under God, Entonces, cuando hemos hablado de la historia de En Dios confiamos y la palabra en bajo Dios, we're particularly studying the introduction of church and state. estamos de manera particular estudiando la introducción de la unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Question. À quel moment Lincoln est bon ou mauvais? So I remember when Lincoln is good and when he's bad, Mais je ne saurais pas le placer sur la ligne. but I wouldn't know where to place it on Est-ce the qu'il y a line. Yo puedo ver que estás diciendo que en algún momento él tiene una perspectiva buena y una perspectiva mala, pero no hubiese yo sabido cuándo diferenciarlas. Si quieres construir una historia About church and state, acerca de la iglesia y el Estado, it's not just him, it's the North. no es solamente él, es todo el The norte. North that introduces this religious phrase. Fue el norte quien introdujo esta frase religiosa. And I want us to remember Y quiero recordarles two streams. dos fuentes. Ellen White is saying the United States is being judged La hermana White dijo que los Estados Unidos estaban siendo juzgados because they've allowed slavery. porque habían permitido la esclavitud And that judgment is also falling on the North y que ese juicio estaba cayendo también sobre el norte, because many of them don't even realize that slavery is a problem. porque muchos de ellos no se habían dado ni cuenta de que la esclavitud era un problema. L'esclavage est un problème. This civil war for them is politics. Esta guerra civil para ellos es política, They don't even recognize how bad their sin has been. pero ni siquiera se han dado cuenta de cuán malo era el pecado que tenían. Remember, Y recuerda, the northern government that stopped protecting slaves in 1850. es el gobierno del norte en que en 1850 dejó de proteger a los esclavos. So the North has failed in their duty. Así que el norte falló en su trabajo Churches don't recognize the sin of slavery. y las iglesias no reconocían el pecado en la esclavitud. So Ellen White is saying Así que la hermana White dijo, God is going to judge them because of slavery, Dios va a juzgarlos por causa de la esclavitud. and the northern churches don't even recognize that's their sin. Y son las iglesias del norte las que ni siquiera se dan cuenta de que ese es pecado de ellas. Instead, they think it's this immorality De hecho, piensan que es por causa de la inmoralidad C'est cette immoralité. and the fact God isn't being properly recognized. y de que Dios no estaba siendo reconocido Then they bring apropiadamente. about the phrase, "In God we trust," Luego traen la frase en Dios confiamos to be stamped on their money. para ser estampada o encuñada en las Back in monedas Gettysburg, o acuñada. under God, Y luego en el discurso de added into the Gettysburg, Pledge of Allegiance, Abraham Lincoln habla de la frase esta, bajo Dios, una nación bajo National Dios, Reform Movement begins. y comienza el movimiento de reforma This nacional. is all a story of the North. Estas son todas historias acerca del The norte, North is using this civil war cómo el norte usaba la guerra civil to bring about a religious agenda they already wanted. para traer una agenda religiosa que ellos ya querían desde antes. About 64 and 65, Luego they hablamos, stand on their currency. hablamos del 64 y el 65, cuando empiezan a acuñarse las monedas. Imprimé sur leur monnaie. But if you were to turn this on the south, Pero si quieres hablar de esto sobre el sur, Du sud, talk about slavery itself, pour parler de para hablar de la esclavitud en sí mismo, then Abraham Lincoln is good. Alors, entonces Abraham Lincoln es bueno. So when we discussed Acts 27, Cuando discutimos Hechos we 27, talked about layers. hablamos acerca de capas. I would suggest this is just layers. Yo diría que aquí hay varias capas. If you're going to talk about slavery, Cuando quieres hablar de esclavitud, d'esclavage, Abraham Lincoln is good. Abraham Lincoln es bueno. Connect him to 2016. Conéctalo con 2016, He's Obama. él sería They're Obama. on track. Están en el camino chemin, It's against slavery. correcto. Él está en contra de la esclavitud, Died another president pero él va a morir y tiene que levantarse un nuevo presidente président va venir, who's for slavery. que va a ser a favor de la esclavitud. But if we were to go from the north to the south, Pero cuando hablamos del norte y al sur, 1861, en 1861, South brings in their own constitution. el sur había creado su propia constitución. They've decided they're separating from the north, Ellos decidieron separarse del norte du nord, going to start their confederacy, y van a comenzar su confederación
And when they do this, Y cuando lo hacen, they create a constitution. crearon una constitución. And within this constitution, Dentro de esta constitución, they officially declare themselves as having a Christian identity. ellos se declararon a sí mismos como teniendo una identidad cristiana. They call on the favor and guidance of Almighty God. Ils Y appellent se la faveur et le hicieron una declaración de que Dios era el They proclaim Todopoderoso. themselves the chosen people. Se proclamaron a sí mismos como las personas escogidas o el pueblo et à escogido, travers des titres, Speeches, printing, des y en déclarations, todas sus cosas, des discursos, determined to demonstrate et cela a été periódicos, utilisé estaban pour hechos para démontrer demostrar they were the Christian South, de que ellos eran el sur cristiano, uniquely Christian nation. una nación une única chrétienne unique. But they cristiana. fought for the point Todo Ensuite, para ils hacer se el sont punto, battus pour ce point-là, that slavery is not only necessary, diciendo de que la esclavitud no solamente era necesaria, non seulement nécessaire, but slavery is ordained by God sino que la esclavitud fue ordenada por Dios par Dieu, and upheld in the Scripture. et y soutenue está dans sostenida les por las Escrituras. They used the Bible Ils Ellos ont usaron la utilisé Biblia to defend slavery. pour para defender la défendre esclavitud They do that throughout the whole of the Civil War. y lo hicieron durante toda la guerra civil. So you have two sides. Así que tenemos dos lados. They have the same constitution, Tienen la misma constitución, the same Bible, la misma Biblia, the same external events, los mismos eventos externos, interpreting them in two completely opposite ways. pero lo interpretan de dos maneras completamente opuestas. How do you know in that history who's right and who's wrong? ¿Cómo saber en esa historia quién está en lo correcto y quién en lo incorrecto? Same constitution, La misma constitución, same inspiration, la misma inspiración, same external events, los mismos eventos externos, completely opposite points. pero puntos completamente opuestos cuando los So explican. Donald Trump is in a war of words right now, Donald Trump se encuentra en una guerra de palabras hoy en día. fighting a politician from Baltimore. Él está peleando contra un político de Baltimore And he attacked this politician, y atacó a este político, who's a black man. que es un hombre negro, Politician pointed to Trump and said, "You're a racist. y el político le dice a Trump, tú eres un racista, Il a dit tu es raciste. You hate black people. tú odias a la gente negra, Les noirs. You want them to go back to where they came from." tú quieres que ellos vuelvan de donde vinieron. Viennent. And Trump and his supporters Y Dios, y Trump y sus electores Ont pointé du doigt le apuntan a ese hombre de nuevo like white people. y le dice, tú eres el racista, a ti no te gusta la gente blanca. Baltimore politician. Entonces este político de Baltimore, politicien de Baltimore He can point to Trump él puede apuntar a Trump pointé du doigt Trump and says Trump is waging a war on freedom of speech. y decir, Trump está haciendo una guerra quitándonos nuestra libertad de expresión. And Trump points back and says, "No, you're waging a war." Pero Trump dice, no, eres tú el que está impidiendo mi libertad de expresión. contre la liberté de parole. Not just America, but in the world right now, No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, both sides are making the same argument. ambos lados están haciendo los mismos argumentos. Donald Trump supporters Los que apoyan a Donald Trump, Supporters de Trump are saying they're acting in defense of religion. ellos dicen que están actuando en defensa de la religión. It was Obama and the Democrats Era Obama y los demócratas waging a war on religion. que estaban haciendo una guerra contra la les religión. démocrates qui font une guerre contre la religion. So Trump has portrayed himself as the great protector of religious liberty. Entonces Trump se hace llamar a sí mismo el gran protector de la libertad religiosa. We know he isn't. Y nosotros sabemos que él no lo es. Millions of people in America think he's the one that's protecting their religious liberty. Pero millones de personas en los Estados Unidos piensan que él está protegiéndolos de la libertad religiosa Ensuite, vous en avez los Estados Unidos. Saying it's the Democrats, Y luego tenemos este movimiento Obama, Clinton, que, the UN, que dice, son los demócratas, Obama, religious Clinton, liberty all this time. las Naciones Unidas que han protegido la libertad religiosa todo este tiempo. That's waging a war on religious Y es realmente Trump que está atacando la libertad religiosa. qui fait cette guerre contre la liberté religieuse. But through the Civil War, Pero durante la guerra civil, hasta nuestra they're historia, attacking each other with the same argument. ellos se atacan el uno al otro usando el mismo argumento. They have the same constitution, Tienen la the same misma Bible, constitución y la misma Biblia, Sur la même Bible, but they read it in opposite ways. pero la leen de maneras de opuestas. manière opposée. So we need to become very careful Así que tenemos que ser muy cuidadosos how we read it. de cómo leemos. Nous lisons. We've been given a methodology, Se nos ha dado una metodología and when we weren't consistent with the methodology, y cuando no somos consistentes con la metodología, Avec la méthodologie, we fall into reading it like evangelicals. caemos en la lectura de los les evangélicos. évangéliques. Start saying things like we should have a patriarch, Empezamos a decir cosas como que si necesitamos tener un patriarcado, without even going
deep into it, we should know that's an incorrect reading. Y sin entrar en mucha profundidad en eso, sabemos que eso tiene que ser una lectura incorrecta. Incorrecte. Do you have any thoughts or questions? Est-ce qu'il y a ¿Alguna des pregunta? Sister Rosie. I understand what you are saying, but how come the people focalize themselves only in one side of Trump? Donc je comprends ce que tu dis, mais pourquoi les gens Muy difícil se escuchar lo que concentrent dijo. sur un côté de Trump? Because they should take a view about all these personalities, because he is maybe the one who says that who protects religious side, but in the other side he is a racist. Donc parce que du coup, si on regarde les deux côtés, d'un côté il protège, mais d'un côté il est raciste. When you come to 1888, Cuando llegamos a 1888, Quand on arrive donc en 1888, what argument is the National Reform Movement making in Congress? ¿qué argumento es el que el movimiento de reforma nacional está haciendo en el Congreso? Take a religious argument because they say America is under God. Donc ils présentent un argument religieux parce qu'ils disent que l'Amérique est sous Dieu. Their argument is more subtle. El argumento es mucho más sutil. They're saying Ell- that we need to protect religious liberty. Ellos dicen que tenemos que proteger la libertad religiosa. And when Sunday is not protected, Y cuando el domingo no es protegido, it violates our liberty to keep it. ellos dicen, eso viola nuestra libertad de guardarlo. So the National Reform Movement in 1888, Por lo tanto, el movimiento de reforma nacional en el 88, their whole argument el argumento de ellos era based on the idea basado that they are there to protect religious liberty. en la idea de que ellos están allí para proteger la libertad religiosa. Tienes a A.T. Jones Say, no, I'm here to protect religious liberty. diciendo, no, yo estoy aquí para proteger la libertad religiosa. They both say they're doing the exact same thing, but they're in opposite corners. Ambos dicen que están haciendo lo mismo, protegiendo la libertad religiosa, pero están en esquinas diferentes. This is also Trump. Y eso es lo mismo con Trump. So when he says he's there to protect religious liberty, Por lo tanto, cuando él dice que él está para proteger las libertades religiosas, we're required to see through that. se requiere que estudiemos ese asunto. Because what liberty is he protecting? Porque ¿qué libertad está protegiendo? Liberté, Église, État. If you're Protestant, Si tú eres protestante, you want to live in a nice little area, Et qu'on veut quieres vivir en una área muy linda you don't want your children to see gay people on y television, no quieres que tus hijos vean a personas gay en la televisión, you don't want to have to serve a gay person at your restaurant, tú no quieres servirle un plato en tu restaurante a you una don't want to pareja have to gay, work on Sunday, no quieres trabajar los domingos, you don't want to have to see Muslim people in your community, no quieres ver a personas musulmanes en tu comunidad, you want to keep your national white identity quieres mantener tu identidad blanca y americana and this nice Christian country for your children. y que esta nación sea tu lugar especial cristiano para tus hijos. Protecting their religious liberty. Entonces vas a decir, sí, Dios, Trump está protegiendo mis libertades religiosas, Everyone else's. Et la violation pero violando la de todos los demás Enforcement of their idea of e morality. imponiendo la idea que ellos tienen de moralidad. Sister Manuela. Hermana Manuela. So about the question you were asking before, Entonces, basado en la pregunta que se hacía antes, Aujourd'hui, on doit vraiment comprendre la méthodologie qu'on utilise. so I think today we really need to understand the methodology we use. creo que hoy deberíamos revisar la metodología que usamos. So for example, if we say the 45th president is Trump, Cuando hablamos de que el presidente 45 es Trump, we must not be kind of wondering, like afraid. I mean, on peut pas quoi? On ne doit pas étonner qu'il va annoncer de belles choses. We must not be astonished that he's gonna say nice things. no deberíamos sorprendernos de que él diga cosas semejantes, We have to be able to see the dragon behind it. pero tenemos que tener la capacidad de ver al dragón detrás, Revelation 13. por causa de Apocalipsis 13. Changer toutes nos lignes. So today we must be able to mix our lines, Hoy en día tenemos que tener la capacidad de saber usar las líneas the news, y al ver las noticias, Information, je pense. be able to understand the right information, I think. tener la capacidad de entender la información Oui, correcta. I would agree. je serais d'accord. Así, concuerdo. So we've taken this history, Hemos tomado esta historia, introduction of a religious phrase, la introducción de una frase in God religiosa. we trust, En Dios confiamos. under God,
sous bajo Dieu, Dios, National Reform Movement, el movimiento de reforma nacional, national. stamped into their currency. todo esto, estampillé sur leur el asunto de acuñar la Beginning and frase en end las of a monedas. quite neat period. Así que tenemos aquí un periodo bastante We have preciso, two different stories donde hay dos historias about why there's a national crisis. acerca de por qué están pasando por esa crisis nacional. And then I said last time Y luego dije la última vez, we would move from the Civil War nos hemos movido de la guerra civil into the 1950s. a los 1950. This is based on the 151. Esto es basado en el 151. Now we're going to use the 63. Ahora quiero usar el 63, el 151 para la guerra civil y el 63 para los 50. Al usar el número 63, It takes you to 1951. te lleva a 1951. So I'm going to give you another New York Times article. Les daré otro artículo So del New again, we York have Times. Two pieces of homework. Así que les vuelvo a dar dos Just tareas. look into Jerry Falwell. Busquen acerca de Jerry Falwell, el padre y el hijo. This again is New York Times. Y aquí les daré otro artículo de la New York Times, Email it to you if we can. donde se los enviaré al correo, It's titled A Christian Nation que se llama Una nación cristiana Since When. ¿desde cuándo? A Christian Nation Since When. Una nación cristiana ¿desde cuándo? Pueden colocar eso en Google y traducir March 14, 2015. el artículo. Del 14 de marzo del 2015. 14 mars 2015. So if you can read that New York Times article Entonces, si pueden leer ese artículo de la New York Times before our class tomorrow, antes de que termine esta clase I'm going to mañana, give some of the history we've already discussed, te va a dar un poco de la historia de que ya hemos estudiado, On a déjà parlé. going back to the 1930s and the Great Depression. Retourner dans les années 1930. irás a los 1930 y la Gran Some of what we're Depresión about to discuss. Également y une algunas partie cosas de que ce estaremos nous discutiendo sommes más sur, adelante. Le point de parler. So we left off the Civil War history. Entonces, abandonamos esto aquí en la historia de la guerra civil. This is a line of progression. Y antes de que se den cuenta, antes de decir cuenta, les digo que esta es una historia de progresión. Antes de la guerra civil, Under God in the Pledge of Allegiance. antes de la guerra civil no existía la frase bajo Dios en la promesa de alianza. Of In God We Trust. No existía la frase en Dios confiamos. Here starts the National Reform Movement. Aquí comienza el movimiento de reforma nacional. They're properly formalized in 1864. Se formalizan formalmente, o sea, And they go on to give our early en el pioneers so much 64 trouble. Et ils vont y le commencer à causaron donner muchísimos problemas a los pioneros del adventismo 70s, the 80s, and the 90s. durante los à travers les 70, années 80 y 90 80 et 90. de 1800. Who our early pioneers and A.T. Jones were fighting. Estos fueron aquellos contra los cuales nuestros pioneros y A.T. Jones lucharon, They became very active in politics. pues se hicieron muy activos en política, esas Then we personas. come into the 1900s. Luego llegamos a los 1900, al We siglo go through World XX. War I. Nous passons la Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, America is becoming more aggressive externally. los Estados Unidos se ha hecho cada vez más The agresiva. Great Depression, 29. No, después de la Primera Guerra Mundial se hizo más agresivo los Estados Unidos, la Gran Depresión en el 29, World War II, luego la Segunda Guerra Mundial, that another pastor donde otro pastor persuades the House and the Senate persuadió a la Casa de Representantes y al Senado, o sea, al gobierno, persuade le gouvernement et le Sénat to start weekly prayer meetings, de para que commencer comiencen des oraciones réunions, de semanales, prières, hebdomadaires. quoting him citándolo, Citant, that we might be God-directed and God-controlled para que seamos afin que nous direccionados por puissions Dios être y dirigés controlados por contrôlés Dios, par Dieu. as a nation. En como tant que nación. He opened a headquarters in Washington Y él abrió la sucursal en Washington titled God's Embassy, llamada la Embajada de Dios L'ambassade de Dieu. and he started dedication ceremonies y comenzó una ceremonia de dedicación for those justices for the Supreme Court. para aquellos jueces de la Corte The Suprema, justices of the
the Supreme pour Court. la justice de la Cour suprême. So in the 1940s, in the World War II history, Así que en los 1940 l'histoire de la Deuxième Guerre y mondiale, they 30, start to become more active. ellos comenzaron a hacerse cada vez más activos. You're going to read about the business leaders in this history recruiting evangelical preachers. Vous allez voir donc les Puedes hablar de los líderes evangélicos, predicadores de aquella época famosos, histoires qui prennent dans leur boîte des évangéliques. A prominent one being Billy Graham. un prominente de ellos es Billy Graham. Étant Billy Graham. Billy Graham once said, Billy Graham dijo, Garden of Eden was paradise. el jardín del Edén fue un paraíso. No snakes, no disease, No había serpientes ni enfermedades, no había uniones, no labor leaders. no había Pas de syndicats líderes laborales o algo así. Labor leaders. ou de syndicats. You have unions here. Uniones laborales, creo que se refiere. Labor leaders. Des, Olvidé el nombre en español. If you get the concept, that's okay. soit pas d'union ou de syndicats. What he's saying Lo que quiere decir is that the Garden of Eden was capitalist. es de que el jardín del Edén era capitalista. That becomes very popular in this history. Y eso empezó a hacerse bastante popular en esta historia. Cette histoire. Why are they pushing capitalism? Porque ellos están presionando el capitalismo, imponiéndolo. It's just after World War II. Fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. 1945 ends World War II. 1945 acaba con la Segunda Guerra Mundial. And now what happens? ¿Y luego qué pasó? Sister Shemin. Hermana Shimen. Yes. Donc il y a deux blocs. Había una lucha entre socialismo y capitalismo. URSS, donc les socialistes et capitalistes. In this history, En la historia de acá, the North has to say, el norte tenía que decir, we're the North. nosotros somos el norte. South are those godless, slave-keeping atheists. El sur son ese montón de Sont ces dueños de esclavos, paganos y ateos. So they want to show that God is on their side Ellos lo que quieren es mostrar que Dios está de su lado, in a national crisis. en medio de una crisis World nacional. War II ends. La Segunda Guerra Mundial termina When it ends, y cuando termina, there's another national crisis. comienza otra crisis nacional This is the Cold War. llamada la Guerra Fría. To us now, Et pour nous maintenant, we know how it ends. Sabemos cómo termina la Guerra Fría. It's not that big of a deal. No fue muy, grand problème. Back then, muy grande, pero en aquel tiempo end in nuclear war. ellos pensaban que el mundo iba a acabar en una guerra nuclear. Much more afraid. Las personas tenían mucho miedo. So after World War II, Así que después de la Segunda Guerra Mundial, America finds themselves in another crisis. Estados Unidos se encuentra en otra crisis. Now it's not this Southern Confederacy Ahora no es esta confederación del sur, that's godless. que son Now it's the king of the South. impíos, ahora es el rey del sur, el impío, Russian socialists. C'est les socialistes. los socialistas rusos. So in this emergency, En esta emergencia, Urgence, they want to repeat the same pattern. ellos quieren repetir el mismo patrón. They want to say Quieren decir, God is on the side of the United States. Dios está del lado de los Estados Unidos. We're the Christian nation Nosotros somos la nación cristiana in comparison to atheistic communism. en comparación con el ateísmo comunista. So again, they push this idea that they're a Christian nation. Así que ellos de nuevo están presionando esta idea de que son una nación cristiana. This is 1951. Esto es 1951, 63 years to 2014. 63 años desde 2014. Therefore, 1951 Por lo tanto, 1951 is a midpoint. es un punto de medio. Do you have any questions or thoughts so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? We're going back to another midpoint. Estamos yendo a otra historia que tiene un punto en medio Another history of crisis for the United States. y es también otra historia de crisis para los Estados Unidos. But there's a different enemy, Solamente que hay un enemigo diferente, différent, but they're going to respond in the same way. pero responderán de la misma manera. In 1948, En 1948, here it's a pastor. Là, c'est aquí es un pastor He goes to the government, que va al gobierno gouvernement. says that we need to introduce a religious phrase y dice, tenemos que introducir una frase show religiosa that God is on our side. para mostrar de que Dios está de nuestro lado. 1948, 1948 lawyer. fue un abogado And he has a particular position que tenía una posición en a particular couple of national societies. en una especie de algunas asociaciones Société nationale. nacionales. The
sons and the daughters of the American que se Revolution. llamaban los hijos e hijas de la Revolución estadounidense. Sons and the daughters of the American Revolution. De la révolution, fils et les filles de la révolution américaine. And he works for these institutions El- as a chaplain. Él trabajó como capellán de esta institución, que ya dije el nombre, Aumônier. hijos e hijas de la Revolución estadounidense. Él tenía esta idea That when these institutions, de que cuando estas instituciones, the children in these institutions, los hijos, niños de estas instituciones, the Pledge of Allegiance, Réciteront le cuando serment recitaban d'allégeance. o recitasen la alianza a la should be given bandera, Abraham Lincoln's version, él dijo, deberíamos darle la versión de Abraham Lincoln a nuestros that under niños, God donde la palabra bajo Dios should be part of that Pledge of Allegiance. sea parte de nuestra alianza. Under his leadership, Entonces, bajo la lideranza de este hombre, o these two la dirigencia de este American hombre, institutions Ces deux estas dos instituciones americanas introduced under God into their pledge. introdujeron la frase bajo Dios a su promesa de alianza. Begins to spread. Esto se comenzó a esparcir In 1951, en 1951. the Knights of Columbus, Tenemos The Knights of Columbus, organization of the Knights of Columbus, la organización de los guerreros de Columbus o de one of the Colón, world's largest los guerreros de Colón, organizations, una de las asociaciones capitalistas más poderosas y grandes, had under God into their Pledge of Allegiance. introdujeron la frase bajo Dios en su promesa de alianza a la nación o a la bandera, como lo hizo en la asociación They would anterior, begin to push it nationwide. y luego empezaron a presionar esto para que lo hiciesen en toda la nación. Los guerreros de Colón se llama en español, pero From pueden buscarlo en inglés. 1951, À partir De 1951, spreads nationwide. esto empezó a esparcirse de manera nacional. In 1952, Para 1952, they come together as part of their Supreme Council. ellos se juntaron en su consejo supremo Decide that this must become universal. y decidieron de que esta frase tiene que ser universal. And when they make this resolution, Y cuando hicieron esta resolución, they send it to the government, se la enviaron al gobierno, to the president, al the presidente, vice president, al vicepresidente the speaker of the house, y al representante de la casa, that they've made the stand that under God was to be part of their Pledge of Allegiance. diciendo, la frase bajo Dios tiene que ser parte de nuestra alianza o promesa de alianza a la bandera. 1953 En 1953 becomes a debate se convirtió en un debate este asunto within the US government. dentro del gobierno estadounidense. So the Knights of Columbus Así que los guerreros de Colón had under God añadieron la frase bajo Dios and then begin pushing, pressuring the US y government. luego empezaron a intentar de que el gobierno pasara un decreto que añadiera eso de manera legal. 1954 En 1954 Lincoln's birthday. fue el cumpleaños de Abraham Lincoln y el presidente Eisenhower Eisenhower is sitting in Lincoln's pew estaba sentado en la, o parado, at no sé, Abraham Lincoln's old church. en la silla antigua de Abraham Lincoln en la Casa And a Blanca sermon is delivered based on the Gettysburg Address. y después un discurso fue dado como una copia del discurso de Gettysburg, The que es sermon muy is famoso, titled y le puso el título A New Birth of Freedom. Un nuevo nacimiento de la libertad, el nuevo nacimiento de la And the libertad. pastor says, Y este pastor dijo, America's Pledge of Allegiance la promesa de alianza de los Estados Unidos be applied to any country. debería ser un discurso que se aplica a toda America nación. thinks it's special, Y si los Estados Unidos es especial, needs to change the Pledge of Allegiance ellos deben de cambiar su promesa de alianza recognize their nation's identity y reconocer la identidad de su and nación, set them apart from any other nation que los separe de las otras naciones como diferente, as being a nation under God. que sea una nación bajo Dios. So President Eisenhower, Así que el presidente Eisenhower, on Lincoln's birthday, en el cumpleaños de Abraham Lincoln, at Lincoln's pew, en el no sé dónde de Abraham gives a Lincoln, sermon dio un sermón that under God is to be added to the Pledge of Allegiance. de que la frase bajo Dios fuese añadida a And when the la pastor promesa says de the alianza. United States
is set apart for a special purpose, Y así como dijo el pastor, los Estados Unidos tienen que ser apartados para un propósito especial. remember the context of this history. Recuerden cuál es el contexto de esta historia. It's in the height of the fear of the Soviet Union. Es en la parte más alta del temor a la Unión Soviética lo que está So ocurriendo. they're needing to say, Entonces ellos querían decir, we're a special nation. somos una nación especial. We need to come under God's protection. Tenemos que colocarnos bajo la protección de Dios. Remember, Recuerden this history of the Civil War, esta historia de la guerra civil it's a call for God to protect. era un llamado para que Dios los protegiera. So in this history, En la historia de acá they entonces, want to be protected from nuclear war. cuando están queriendo ser protegidos de armas They nucleares, again believe their only option ellos creen de nuevo que la única opción que tienen is to appeal to God. es apelar a Dios. President Eisenhower responded very well. El presidente Eisenhower respondió muy bien a todo eso. The very next day he introduces a bill. El siguiente día él introdujo un proyecto de ley, Congress passed it. el Congreso lo pasó It was signed into law. y fue pasado como ley. February 8, 1954. El 8 de febrero de 1954. Parece que era un pastor el que estaba en el Was now officially part of the pledge of predicando y Eisenhower estaba escuchándolo en el aniversario de Abraham Quoting Lincoln President y Eisenhower. terminó pasando o introduciendo el proyecto de From ley. this day forward, Eisenhower dijo, millions of our school children desde este día en adelante millones en nuestras will escuelas daily proclaim diariamente in proclamarán every city, town, en cada ciudad village, y villa, schoolhouse, en escuelas, the dedication of our nation la dedicación de nuestra and our nación people y de nuestro to pueblo the Almighty God. al Dios In Todopoderoso. this way, De esta forma, we are reaffirming estamos reafirmando the transcendence of religious faith la trascendencia de nuestra fe religiosa in America's heritage and future. en la herencia estadounidense y en su futuro. De esta forma, Will strengthen our spiritual weapons, estamos fortaleciendo nuestras armas espirituales, which are America's most powerful resource que son los recursos más poderosos de los Estados Unidos, in peace or war. en paz todo el So at a mundo, time of national dijo crisis, Eisenhower. Así que en un tiempo de crisis nacional, their answer, la respuesta de Estados Unidos, their protection for them, que la protección para every ellos, day, es que cada día dedicate their nation ellos estaban dedicando a su nación and the people, y al pueblo, whether the people want it or not, bien sea que el pueblo quisiese o no, whatever religion they are, sin importar qué religión esas personas they're fuesen, atheists si fueran ateos or Muslim, o musulmanes, they're all dedicated to the Almighty God. todos están siendo dedicados al Dios Todopoderoso. 1954 officially recognized se reconoció oficialmente that it was the Knights of Columbus from 51 de que fueron los guerreros de Colón en 1951 that caused this in 1954. que causaron esto en 1954. And the man that introduced this into the Knights of Columbus Y in el 51 hombre que introdujo esto a los guerreros de Colón en 1951 recognized and rewarded for that work. fue reconocido y premiado por esa obra que hizo. This is a quote. Esta es una cita. The insertion of the phrase under God La introducción de la frase bajo Dios was influenced by a pushback against Russian atheistic communism. era una especie de resistencia a la influencia rusa y A comunista, response. una especie de respuesta a esa influencia comunista y ateísta durante la Guerra You can Fría. also see Pero también pueden ver how Christianity and capitalism are being merged into one concept. cómo el capitalismo y el cristianismo están siendo mezclados como si fuesen un solo concepto. This is a battle Esta es una batalla between godless communism and God-fearing America. entre los impíos antiamericanos y los que temen a Dios, que somos Estados Unidos. Quoting a history professor, Citando a un profesor de historia, some research worth looking up. algo que vale la pena estudiar, hacerle una It's a investigación. PBS documentary Hay un documento de PBS, un documental de la PBS God in o America. de la PBS llamado I want to quote a history professor. Dios en Estados Unidos. Quiero citar a este It says it was in profesor. this environment of a Cold
War Él dice, fue en este ambiente de la Guerra Fría that Congress made some decisions que el Congreso tomó ciertas decisiones to reclaim the idea that there are chosen people. de reclamar de que ellos son un pueblo escogido. C'était un peuple choisi, We were conceived under God. que nous avons Fuimos été concebidos bajo We Dios, flourish under God. florecemos bajo Dios And we turn our backs on God at our own peril. et que nous tournons y nosotros le damos la espalda a Dios para nuestra propia Dieu ruina. à notre propre péril. So we're out of time. Se nos acabó el tiempo ya. When we come back tomorrow, we'll revise all this history. Cuando volvamos, queremos repasar toda esta We historia. have some things to add, Tenemos algunas cosas que añadir. À ajouter. but we'll revise the Civil War 61 to 65. Repasaremos 61, 63, 65, la guerra Phrases civil. introduced here La frase que fue introducida aquí brought back in 48 to 54. luego apareció de nuevo en el 48 al 54. This is our history, Esta es nuestra historia, hanging on the midpoint, Qui se que está tient sostenida por este punto en medio, that takes us to here. qui que nous te amène termina ici. llevando acá. But we also have 68, Mais También nous tenemos el avons également 68, 68. based on the 151. basado en el 151. 65 and 68 El 65 y el 68 68. both take us to 2019. ambos te llevan a 2019. This because of the midpoint study. Esta, basado en el estudio del medio camino, o del punto en medio en un This because periodo, of the 151. y esta conectándolo con el 151. 151. So if we're going to be consistent, Si queremos ser consistentes, it's another waymark. tendremos aquí también otro hito en esta otra historia, 1956. 1956, Using the 63, usando el 63, 63. it also takes us to 2019. también nos lleva a 2019. We'll cover that when we come back tomorrow. Y hablaremos de eso cuando volvamos mañana. Venir demain. Yes. Donc, sous ¿Será que la palabra bajo Dios fue aceptada en el año This 63? was just Abraham Lincoln. No, aquí fue solamente Abraham Lincoln que lo He dijo. just felt like adding those words. Él solamente como que lo sintió, lo hizo por su propia cuenta. Pero cuando llegamos a la Guerra Fría, They take these words from his speech tomaron las palabras que él usó en ese discurso de and make it Gettysburg officially part of the Pledge of y Allegiance. lo hicieron parte de su promesa de alianza a la It nación. wasn't part of the pledge before then. No era parte de la promesa de alianza Do you have any o promesa de lealtad. d'autres Es la pensées, verdadera questions finales? traducción, disculpen. If you kneel with me, we'll close in. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Father in heaven, Cher Père Céleste, Querido Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones. thank you for bringing us through our day. Te agradecemos por nous avoir fait cuidarnos traverser este notre día. journée. I pray you'll bless the hours we have left. Te pido que bendigas las horas que aún quedan de este día. Please help us, Lord. Ayúdanos, por favor, Señor, We look at these histories. al estudiar estas Nous regardons ces historias, histoires We look at the documents cuando estudiamos los documentos and inspiration. y la inspiración. And we know others are looking at it Y sabemos que hay Nous otros savons que que nos d'autres están mirando regardent ces choses and coming to very different conclusions. y están llegando a conclusiones completamente diferentes a las The nuestras, Pharisees in Christ. como los fariseos en el les tiempo de pharisiens à Cristo. l'époque de Christ. I pray, Lord, Pido, Señor, you'll direct us. que nos dirigirás, que You've nos already given us dirijas, porque siempre nos has guiado, methodology. ya nos has dado la metodología. Méthodologie, Help us to understand it Ayúdanos a entenderla and use it consistently. y usarla de manera de manière, consistente. cohérente, consistante. I pray even if much is overwhelming, Lo pido, a pesar de que algunas cosas parezcan ser Beaucoup demasiado, c'est peut-être, más información. bouleversant, so many are strong, Muchos de nosotros son even if fuertes, they're new. même s'ils sont a- nouveaux, aunque sean They nuevos, understand son the fuertes, meaning of what we're doing. parce porque qu'ils comprennent sí le entienden point el que nous punto voulons que nos lleva a Pray that todo you'll esto. help us to see the point. Ayúdanos a Je prie que tu nous entender aides à qué voir le estás point. tratando de Pray this in decirnos. Jesus' name. Lo pido en el nombre de Cela en Jesús. Amen. Amén.